¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. El día de hoy nosotros vamos a tratar justamente un nuevo capítulo acerca de la ley de los gases. Empezaremos primero justamente indicándole cuáles son los tres factores importantes que intervienen en la ley de los gases. Ellos son la presión, la temperatura y el volumen. Ahí podemos analizar nosotros un cuadro en donde no podemos apreciar justamente la presión, que va a estar identificada como P, y tenemos los siguientes datos, ¿no? Los siguientes valores con los que vamos a trabajar nuestros ejercicios. Una atmósfera, 1 atm es igual a 760 torr o 760 miligramos de mercurio. Entonces, cuando veamos los ejercicios de pronto con cualquiera de estas dos derivadas que nos pueden pedir, nosotros tenemos que actuar y reconocer que vamos a trabajar justamente con lo que nos estás pidiendo en el problema. Puede ser con torr, puede ser con miligramos de Hg, sí, que nos van a equivaler a lo que corresponde a un átomo. También tenemos lo que es un átomo, es igual a 14.7 libras sobre pulgadas cuadradas, o lo que representa, por lo general en los videos en YouTube, ustedes pueden observar de pronto que va a salir a veces 14.7 psi, ¿sí? Entonces también podemos tener una atmósfera 1.033 gramos sobre centímetros cuadrados, una atmósfera 1.013 por 10 a la 6 sobre centímetros cuadrados. Tenemos otro factor que es la temperatura, y lo vamos a trabajar con los grados Celsius o grados centígrados, los grados Kelvin, o cuando en el problema también nos puede pedir temperatura absoluta, nosotros vamos a trabajar con grados Celsius más 273. Ese ya es una constante en la cual vamos a ver en los siguientes ejercicios. Fahrenheit es igual a 1.8 grados Celsius más 32. Tenemos el siguiente factor, que es el volumen, conocido como V. Tenemos la L, que significa litro, ¿sí? Un litro tiene 1000 ml o 1000 centímetros cúbicos. Un metro cúbico es igual a 1000 litros. Un galón es igual a 3.78 litros. Un pie cúbico es igual a 28.32 litros. Ok, vamos a empezar nosotros. Esta tablita, si es necesaria, que ustedes de pronto la pueden escribir en un cuadernito, en una hoja, porque con ella vamos a trabajar. La primera ley justamente que nos toca analizar en esta tarde es la ley de Boyle o Marriott, que proviene justamente de una palabra isotérmica. Iso significa igual, termo, temperatura, o sea, igual a temperatura. ¿Ok? Sigamos. Tenemos la fórmula. La fórmula que vamos a utilizar justamente es P1 por V1 igual a P2 por V2. Estamos indicando entonces que P1 significa presión inicial, P2 presión final, V1 volumen inicial, V2 volumen final. Tenemos un enunciado: cuando la temperatura permanece constante, los volúmenes de los gases son inversamente proporcionales a las presiones. Es decir, que si la presión aumenta, el volumen va a disminuir. Yo sé que de pronto estos términos para ustedes son un poquito nuevos, pero lo vamos a ir analizando poco a poco, ¿sí? Tenemos el primer problema. Como ustedes pueden observar, manifiesta el primer problema. Dice: un tanque contiene 200 litros de aire y soporta una presión de 1 atmósfera. ¿Cuál sería el volumen si la presión varía a 2 atmósferas? Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es sacar los datos, ¿sí? Sacamos los datos. Los datos son los siguientes. Tenemos que ver el volumen 1, como nos dice en el problema, el volumen 1. ¿Cuál sería el volumen 1? Los 200 litros que me está indicando justamente en el problema, los 200 litros. La presión 1 me está indicando justamente en el problema también que es 1, ¿sí? 1 AT. Entonces, ¿cuál sería la constante? Para poder aplicar justamente la fórmula, tendríamos que volumen 2 desconocemos, la presión 2, ¿sí? Me dice al final de la pregunta
¿Cuál sería el volumen si la presión varía a 2 atmósferas? 2 atmósferas. Entonces tendríamos 2 AT, que es 2 atmósferas. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar aquí? Para eso se recomienda que usted vaya elaborando un cuadrito en una hojita o en un archivo en Word, en Excel, como usted se pueda acoplar, con la siguiente fórmula, ¿no? Tenemos la primera fórmula. La primera fórmula, la general en sí, como ya lo habíamos analizado, presión 1 multiplicado por volumen 1 es igual a presión 2 multiplicado por volumen 2. Pero como me está pidiendo en este caso volumen 2, yo tengo que realizar la siguiente ecuación. Entonces yo despejo justamente el volumen 2, ¿sí? El volumen 2 es igual a P1 por B1, lo que me queda antes del signo igual, dividido para lo que me queda después el signo igual, para la presión 2. ¿Ok? Entonces, ahí yo voy a trabajar directamente en mi ejercicio, ¿sí? Voy a hacer reemplazamiento de fórmula y esto es lo que yo voy a obtener, ¿no? Volumen 2, ¿cuánto representa P1? P1 en este caso me representa una atmósfera multiplicado por volumen 1, que vendría a ser 200 litros, dividido para P2, en este caso que vendría a ser 2 atmósferas. Simplificamos justamente lo que es atmósfera y atmósfera, se van, me queda el resultado en litros. Ya sacando con la calculadora el resultado, me va a quedar como resultado final 100 litros. ¿Sí? Entonces son ejercicios que ya están realizados, ¿sí? Los cuales tendríamos que haberlo enseñado en pizarra, pero se lo estoy detallando minuciosamente a través de este video. Vamos a ver un ejercicio que ya también está justamente elaborado. No lo vamos a detallar, pero se lo vamos a explicar, ¿sí? Tenemos una cantidad de gas, ocupa un volumen de 80 ml a una presión de 0,986 atmósferas. La pregunta es, ¿qué volumen ocupará a una presión de 1.2 atmósferas si la temperatura no cambia? Aquí hay algo bien importante, la temperatura no cambia, quiere decir que la temperatura y la cantidad de sustancia permanecen constantes. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es sacar los datos. Si usted es una vez que maneja directamente todos los datos, usted representa la fórmula general que ya vimos anteriormente. Nos está pidiendo en este caso B2. Como nos pide B2, yo hago el reemplazo de fórmulas. Justamente B2 es igual a, ¿cuánto equivale P1? A 0.986 atmósferas multiplicado por el volumen que me da 80 ml. Todo eso va a ser dividido para la presión 2, que es 1.2 atmósferas. Lo único que haríamos es sacar el resultado con la calculadora. Si aquí se lo va a pedir que tengan la calculadora a la mano. Simplificamos lo que es atmósfera y atmósfera se van, y el resultado va a ser 65,73 ml. Quiere decir que el gas ocupará un volumen. Ese es el volumen que ocupa justamente el gas. ¿Ok? Vamos con otro ejercicio, ¿sí? En el cual pueden ustedes apreciar el siguiente ejercicio. Si 758 litros de cloro soportan una presión de 1 atmósfera y 20 miligramos de mercurio, ¿cuál sería o será el volumen si la presión varía a 2 atmósferas y 8 miligramos de mercurio? ¿Ok? Sacamos los datos, como observan. Volumen 1, ¿cuánto me da el volumen 1 según el problema? 758 litros. Presión 1, la presión 1, ¿de dónde la saco? Dice que la presión 1 es igual a una atmósfera más 20 miligramos de mercurio, que es lo que vamos a hacer ahí, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tenía en la tablita que mostramos al inicio? En la tabla, ¿sí? Volvemos a mostrar esta tablita que teníamos al inicio, justamente en presión.
una atmósfera, tal como me indica el ejercicio, tiene 760 miligramos de mercurio, ¿sí? En el problema me está indicando que tiene una atmósfera y 20 miligramos de mercurio. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Es sumar 760 más los 20 miligramos de mercurio, tal como me está indicando en los datos. Y me va a dar un total de 780 miligramos sobre mercurio, ¿sí? El volumen 2 viene a ser la incógnita. Me da una presión 2 de... ¿Cuánto es la presión 2? ¿Sí? La presión 2, ustedes pueden observar el ejercicio. La presión 2 dice 2 atmósferas más 8 miligramos de mercurio. ¿Qué tendríamos que hacer ahí entonces? Si una atmósfera me equivale a 760 miligramos de mercurio, yo voy a sumar, como son 2 atmósferas, 2 veces la misma cantidad, los 760. Hágalo usted en este momento, ¿sí? Sume las dos cantidades, 760 más 760, más justamente los 8 que me indica en el problema, y le va a dar esta cantidad que es de 1528 miligramos de mercurio, ¿ok? Y una vez que ya usted ha colocado estos datos, vamos al procedimiento. Tenemos la misma fórmula anterior, ¿sí? La fórmula general, despejamos volumen 2, ¿sí? Y procedemos a reemplazar los valores. Y volumen 2 es igual 780 miligramos, ¿sí? Por 758 litros sobre 1528 miligramos. Bueno, nosotros podemos dejarlo como miligramos sobre miligramos de mercurio, o si no, solamente miligramos. Igual las dos unidades se simplifican y el resultado nos va a quedar en litros, jóvenes. ¿Ok? Iremos realizando más ejercicios más adelante. Espero que les haya servido en esta tarde este pequeño tutorial. Les recuerdo que se lo estoy grabando para poder llegar hacia ustedes, ¿no? El último día de la semana, el fin de semana, estará ya en la plataforma de nuestra institución. Muchas gracias.